Bueno, el objetivo de la clase es que ustedes aprendan un poco más sobre la gimnasia y lo que yo realizo en mi trabajo, más o menos. Para que la clase pues no solo sea así abierta, sino de un tema que ustedes tengan un poco más de conocimiento. El propósito de la clase tiene que ver ahora con que ustedes conozcan un poco sobre qué es la gimnasia, sobre los aparatos que trabajamos en la gimnasia y los tipos de gimnasia que hay, los aparatos que trabajan los masculinos y los femeninos. Y para concluir, terminar, haremos una pequeña evaluación que va a tener 3 preguntas. Entonces vamos a iniciar con una pequeña introducción y dándole respuesta a la pregunta sobre ¿qué es la gimnasia? Bueno, según la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría en Cultura, Recreación y Deporte aquí en Colombia, la gimnasia es un deporte de arte y movimiento que requiere una combinación de fuerza, balance y agilidad, coordinación del cuerpo en el salón donde se practica, y los gimnastas realizan varios movimientos continuos que requieren de flexibilidad, resistencia, fuerza y conocimiento de saltos en la viga de balance y en el piso. Eso lo vamos a profundizar ahora un poco más adelante. Bueno, cuenta que en la época del siglo V a.C., la gimnasia se empezó a implementar como un deporte aplicado al juego de los atletas, por lo que estos corrían, saltaban, hacían lanzamientos de las jabalinas cuando cazaban. Ellos lanzaban las lanzas para cazar los animales, lanzaban el disco, la barra. En la antigua Grecia practicaban la gimnasia para prepararse para la guerra, pero también incluyeron aplicaciones de la gimnasia para montar y desmontar los caballos que se utilizaban en los circos de la época. Además se incluyó como una clase para todos los estudiantes y era obligatorio. Era lo más importante en la época, la gimnasia. Bueno, a medida que pasaba el tiempo, Frederick Jan, que fue conocido como el padre de la gimnasia, fue quien introdujo la barra horizontal, las barras paralelas, el caballo lateral, el caballo con los pomos, o el caballo con barras paralelas, por decirlo así. Que bueno, estos son elementos que se empezaron a utilizar en la gimnasia masculina. También está en la viga de balance, el salto de caballo, y el salto de caballo era para ser practicado solo por los hombres, pero más adelante esto cambiaría. Siglos más adelante la gimnasia fue introducida en Alemania y Suecia. Luego fue incluida en los primeros Juegos Olímpicos modernos. Los primeros Juegos Olímpicos fueron llevados a cabo en 1896. Y también se incluyeron a las mujeres. O sea, las mujeres no podían practicar gimnasia. De hecho, no podían practicar muchos otros deportes, pero bueno, en este caso estamos centrados en la gimnasia. Después de esta etapa, ya las mujeres empezaron a practicar el deporte. Bueno, los hombres practicaban en los siguientes aparatos, que era la gimnasia artística masculina, que en estas practicaban en anillas, en el caballo con pomos o con paralelas, las barras paralelas, el salto, suelo y las mujeres
mujeres practicaban, y en la barra fija, 6 aparatos no son. Las mujeres solo practican 4 aparatos, que son, en vez de una barra fija, son las barras asimétricas, que son 2 barras, una mucho más alta, una un poco más pequeña. La viga de balance, que es un aparato solo y específicamente para mujeres. En piso y en salto. El salto ya aquí deja de ser exclusivo solo para los hombres y ahora lo practican tanto hombres como mujeres, al igual que el suelo. Ellas practican 4 aparatos. Bueno, las mujeres, en la época en que las mujeres empezaron a participar en algunos eventos de la gimnasia, en los años 20, en 1928 fue celebrada la primera competición olímpica de mujeres en los Juegos de Ámsterdam, aunque el único acontecimiento era la gimnasia sincronizada. La gimnasia sincronizada se practica en pareja. En esta, una pareja tiene que ir sincronizada y de acorde, tienen que ir de acorde al esquema pues que tienen planeado. El esquema pues son los ejercicios o elementos, como se les denomina en gimnasia, que van a realizar. O sea, los elementos son los ejercicios. Entonces, en ese esquema hay cierta cantidad de elementos que tienen que cumplir para poder llevar a cabo la rutina. Bueno, los ejercicios combinados para las mujeres primero fueron llevados a cabo en 1928 y en 1952. Las Olimpiadas ofrecieron el primer régimen completo para las mujeres, o sea, 4 aparatos. Bueno, vamos con los aparatos en la gimnasia masculina. Bueno, en la barra fija, está en la barra fija tienen que realizar un esquema con ciertos elementos. Son 8 a 10 elementos los que tienen que realizar en gimnasta. Tienen que tener ciertas especificaciones para cada elemento, como que tienen que estar totalmente rectos al momento de realizar un giro en la barra. Tienen que verse flexibles, tratar de completar lo más perfecto posible el esquema para que no haya deducciones y su puntuación no se vea afectada. Están las barras paralelas. En las barras paralelas también tienen que realizar un esquema donde donde los elementos tienen que realizarse de manera limpia, continua, y se tiene que ver pues bastante artístico la rutina, y tienen que tratar de tener la menor cantidad de fallos posible. Están las anillas, que ya las anillas, los esquemas son un poco más de fuerza y resistencia. Son los aritos pequeños donde ellos se guindan, y ahí tienen que realizar ciertos ejercicios de fuerza, de resistencia, y tratar de combinarlos con pequeños giros y posteriormente una salida, que bueno, ya eso depende del deportista qué tipo de salida decide. Si decide una salida muy complicada, obviamente pues su puntuación será más alta. Si decide realizar una salida al terminar el esquema, pues que se realiza la salida más sencilla, su esquema pues su salida tendrá pues un valor un poco más bajo. En suelo, el esquema es trazado en la pedana. La pedana es el lugar donde se practica, donde se realiza el esquema de suelo.
que es como es una plataforma bastante grande y amplia de cuadrada, donde tiene poliestireno con unos resortes y posteriormente con una capa de colchón o de colchoneta por encima, que es donde los gimnastas proceden a hacer su rutina. Ya en el suelo la rutina cambia un poquito más, porque los elementos que tienen que realizar ya son más un poco más acrobáticos en el caso de la gimnasia masculina. Los elementos o ejercicios que se tienden a llevar a cabo pues son saltos mortales, saltos en una línea recta o en una línea cruzada en la pedal. Está el salto de potro, y este es se necesita de un trampolín y de un caballo, que es donde los deportistas proceden a saltar en el trampolín y a poner las manos en el caballo o en el salto de potro, y posteriormente con el impulso que llevan realizan cierta secuencia de mortales o de saltos mortales. Y eso es todo. Se podría decir que es como el aparato más corto, que presenta la rutina más corta. Y bueno, en esta hay una carrera que tienen que realizar para poder llevar a cabo el ejercicio. Y por último, el caballo con arcos o el caballo con pomos, que es en este realizan más que todo varios giros y es muy continuo. Los elementos son más que todo de giros, piernas abiertas, piernas cerradas, con las manos cerradas, y se califica por qué tan flexible será el gimnasta, qué tan fluido va en su rutina, y que cumpla con el requerimiento de pues las puntas, de no frenarse en medio del esquema, de no caerse, entre otras cosas. En la gimnasia femenina están las barras asimétricas. Aquí el esquema es un poco diferente, muy diferente al de los hombres, porque pues no es una sola barra, sino dos barras, una pequeña y una un poco más alta, y el esquema se realiza entre las dos barras, altercando elementos en la barra pequeña a la barra grande y de la barra grande a la barra pequeña. Está la barra de equilibrio o viga, como se le conoce normalmente, o viga de equilibrio. En suelo está suelo, que pues en suelo no tiene mucha diferencia con el de los masculinos. Acá los elementos de los gimnastas femeninas pues es un poco más, tienen elementos un poco más complejos, porque bueno, como está comprobado científicamente, pues las mujeres son un poco más débiles, o disculpen, son ¿cómo se dice? Más flexible, más ágil. Exacto. Y bueno, como está comprobado científicamente, pues los hombres tienden a ser un poco más fuertes, ágiles y resistentes. Entonces, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y el salto, que es de caballo con potro, que es igual al de los hombres. Este sí es igual, se califica igual la carrera, el salto y el elemento, y el aterrizaje.
También está la gimnasia rítmica, pero ya en la gimnasia rítmica no hay elementos, sino como su nombre lo dice, trata de otro tipo de gimnasia un poco más eh, artística, donde predomina mucho más el baile, el arte, la armonía, y ya se deja un poco de lado como que el realizar cierto número de elementos o ejercicios complejos, sino como que se trata más de llevar a cabo una rutina de baile que sea fluida, armónica, que transmita mucho arte y belleza. Y bueno, ahora vamos a proceder a hacer una pequeña evaluación. Entonces saquen una hojita, porfa, y cierren los apuntes. Bueno, la primera pregunta ¿es un deporte olímpico la gimnasia? La segunda es, ¿cuántos aparatos tiene la gimnasia artística masculina? La tercera pregunta es, ¿cuáles son los aparatos de la gimnasia artística masculina? La cuarta pregunta, ¿cuántos aparatos tiene la gimnasia artística femenina? ¿Cuántas preguntas son? 5. ¿Cuáles son? Los aparatos de la gimnasia artística femenina. Que tiene la gimnasia artística femenina. La quinta y última, ¿cuáles son los aparatos de la gimnasia artística femenina? Otra vez. ¿Cuáles son? La 4 no la puedo hacer. No, la 4 es ¿cuántos aparatos tiene la gimnasia artística femenina? Y listo. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos.
contaste. Sí, no, pero- Vamos a concluir y responder las preguntas de la pequeña evaluación. Bueno, la primera pregunta: ¿es un deporte olímpico la gimnasia? Bueno, si es un deporte olímpico, sí. Correcto, sí es un deporte olímpico. La segunda pregunta: ¿cuántos aparatos tiene la gimnasia artística masculina? Cuatro aparatos. Mi papá. Y ¿cuántos tiene la gimnasia artística Desarrollo, masculina? ¿no? 6. Ok. Sí. Tiene 6. Mm. La gimnasia, vamos a ver, ¿cuáles son? Anillas, piso, barras paralelas y caballete o corte. Sí. Faltó anillas, piso, barras paralelas, caballete, faltó barra fija Podemos olvidar. y salto en caballo. 6. Barras, aros y barras paralelas. Faltaron suelo, salto y anillas. Listo. La cuarta pregunta: ¿cuáles son los aparatos que tiene la gimnasia artística femenina? 4. Tiene 4 aparatos también: piso, viga, barras, pote, salto en pote, barras paralelas. Se le llama barras asimétricas, pero está bien, barras paralelas. Los aros no, aros se le puede Son llamar anillas. a las anillas, sí. Con barras paralelas, viga, salto de potro y suelo. 4 aparatos. Y bueno, esto fue un poco de la clase de gimnasia. ¿Ok? Un poco para que conozcan sobre el deporte, sobre mi trabajo. Como saben, soy entrenador de gimnasia. Entonces, para que conozcan un poco en lo que me estoy desempeñando. Y bueno, eso fue todo la clase de hoy. ¿Tienen algunas preguntas, dudas, inquietudes? No. ¿Por qué los aparatos, o sea, son 6 para los masculinos y solo 4 para las femeninas? Muy buena pregunta. Bueno, en los masculinos, desde que se inició la gimnasia, como ya saben, eran en la época primitiva o hace ya muchos años atrás, antes de Cristo, eran los hombres los que predominaban y los que manejaban la caza, el arte de la guerra, la preparación del ejercicio. Eran como muy machistas. Eran muy machistas y eran muy pocas o prácticamente no se veía ninguna mujer que practicara el deporte o que se preparara para la guerra. Entonces, cuando la gimnasia inició, era igual. No, las mujeres no lo podían practicar, no había aparatos para las mujeres. Entonces, los hombres iniciaron practicando primero el deporte. Y bueno, las anillas y las anillas y No refiero. no, las anillas y las barras paralelas, que son los otros dos aparatos que manejan los hombres, son aparatos que requieren de muchísima fuerza y muchísima resistencia. Entonces, son elementos
de muy alta exigencia de fuerza y de resistencia. Y como ya científicamente está comprobado que los hombres pues suelen ser un poco más fuertes. Si esto lo digo sin de pronto menospreciar la fuerza o el entrenamiento de las mujeres. Entonces son aparatos de mucha exigencia de fuerza. Entonces, si las mujeres practicaran los 6 aparatos, el cuerpo o sus músculos no dieran por decirlo así, no dieran la talla para poder realizar en una competencia a nivel olímpico pues los 6 aparatos. Porque como lo saben, en una competencia a nivel olímpico, el atleta o los atletas participan en 2 o mínimo 3 aparatos. Entonces, por eso. Gracias, profe. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, profe. Excelente presentación.